Bueno, clase número 18, álgebra, corresponde a algunos conceptos de primalidad y básicamente congruencias y ecuaciones en congruencia. Bien, vamos a dar unas definiciones de números primos, la mayoría las tenemos que conocer. Vamos a decir que un número que sea mayor que 1 es primo si solamente admite la factorización trivial, es decir, que solamente se puede expresar como un producto de sí mismo por 1. Un entero se dice primo si su módulo lo es. Por ejemplo, diremos que menos 7 es primo porque 7 es primo. Bien, propiedades. Si P es un número primo y A es un número entero, entonces hay dos posibilidades. O lo divide o es coprimo con él. No hay otra chance. Si tomamos dos números, uno primo y uno no, o al menos entero, puede ser primo o no serlo, el número A, entonces el número primo o lo divide o es coprimo. No puede tener un máximo común divisor entre ellos. Es decir, si admiten máximo común divisor, es el número primo, y si no, es 1. Bien, si tomo un número primo, y ese número primo divide a un producto, entre A y B enteros cualquiera, entonces obligadamente tiene que dividir alguno de los dos números. Si P divide el producto de A y B, tiene que o dividir a A o dividir a B, obligadamente. Bien, un número que no es primo es compuesto, siempre y cuando sea mayor a 1. Recordemos que el número 1 y menos 1, si estamos en enteros, no se consideran ni primos ni compuestos. Bien, un número negativo, entero, es compuesto si su módulo, su parte de valor absoluto es compuesto. Y el teorema fundamental de la aritmética no lo vamos a demostrar, pero lo que admite es que todo número compuesto, es decir, todo número diferente de 1 o mayor a 1, digamos, y que no es primo, admite una factorización única como un producto de números primos. Todo número compuesto se puede desarrollar como una multiplicación de números primos, de manera única, excepto el orden, ¿no? Puede variar, por supuesto. Bien, y de potencias naturales, ¿no? Obviamente. Bien, ¿qué llamamos congruencia? ¿Qué definimos congruencia? Vamos a tomar un número m natural y dos números enteros a y b, y vamos a decir que si tienen el mismo resto al ser divididos por m, si a tiene un resto al ser dividido por m y b tiene el mismo resto al ser divididos por m, se dicen entonces que son congruentes módulo m. Es decir, dos números son congruentes en determinado módulo si tienen el mismo resto al ser divididos por un tercero. Por ejemplo, en módulo 3, a ver, voy a escribir. A ver si me sale bien. En módulo 3, esto se escribe así. Dos números que tengan el mismo resto al ser divididos por 3 van a ser congruentes módulo 3. Por ejemplo, a ver, no sé, 7 tiene resto 1 al ser dividido por 3. Entonces 7 es congruente con 31. 31 tiene resto 1 y 7 también, dividiendo por 3, entonces son congruentes en módulo 3. Bien, esa es la notación, lo hice acá en el ejemplo en rojo, pero esa es la notación que usamos para congruencias modulares. ¿Es lo mismo decir o es equivalente decir que dos números son congruentes, que A y B es congruente módulo M con B, a decir que su diferencia es múltiplo de M? La resta entre A y B, o entre B y A, en este caso es lo mismo, es un múltiplo de M, es decir, es un K por M. Que es lo que está expresado abajo, ¿no? Fíjense que si abajo nosotros despejamos, M se puede expresar como K por M, así que es exactamente lo mismo. Como acá estamos trabajando en números enteros, no es relevante el signo. Acá el despeje daría la sensación de que tendría que ser menos A y más B, pero bueno, tengan en cuenta que lo que importa es el valor absoluto en tanto a la multiplicidad de un número, digo. Bien, entonces es lo mismo expresarlo de arriba, que su diferencia es múltiplo de m, a decir que lo que está escrito abajo, que la diferencia entre b y un múltiplo de m da como resultado a. O acá los puedo enrocar a y b. Dos observaciones que vamos a hacer sobre la definición de congruencia modular,
que un número A es múltiplo del número m si es congruente con 0. Es decir, si yo tomo el número A y tiene resto 0 al dividirlo por m, entonces quiere decir que es múltiplo, que m es divisor de A. A ver, en ejemplos numéricos, diríamos, por ejemplo, que 30, para tomar el ejemplo que tenemos ahí arriba, es congruente con 0 módulo 3. Esto es cierto, el resto de dividir a 30 en 3 es 0. Bueno, ¿por qué es 0 el resto? Porque es precisamente múltiplo de 3. Bien. Y una más es que todo número entero verifica que es congruente módulo m con su propio resto. Es decir, 31, que tiene resto 3 al ser dividido por, perdón, que tiene resto 1 al ser dividido por 3, es congruente con 1. Cada número es congruente con su resto, siempre. Bueno, la relación de congruencia modular dada entre dos números es una relación de equivalencia. Esto, bueno, habría que recordar la definición, traerla desde álgebra 1, pero recordemos que una relación es de equivalencia si verifica la reflexividad, eso es que un número es congruente consigo mismo, A es congruente con A. La simetría, es decir, una especie de conmutatividad, que si A es congruente con B módulo M, B es congruente con A módulo M, y la transitividad, si A es congruente con B módulo M y B es congruente con C módulo M, entonces A, acá está mal escrito, A es congruente con C módulo M, si no estamos usando transitividad. Ahí. A es congruente con C. A es congruente con B, B es congruente con C, A es congruente con C. Primero con el último. Bien, toda relación de equivalencia divide al conjunto en clases de equivalencia. Todo número, dada una congruencia modular, tiene que pertenecer a alguna de las clases de equivalencia. Las clases de equivalencia vienen dadas básicamente por todos aquellos números que tienen el mismo resto al ser divididos por m. Por ejemplo, considerando las congruencias módulo 4, como estamos dividiendo por 4, hay 4 restos posibles, o resto 0, o resto 1, o resto 2, o resto 3. Entonces, lo que me dice la relación de equivalencia, o el hecho que la congruencia en módulo 4 sea una relación de equivalencia, es que si yo tomo un natural cualquiera, necesariamente tiene que pertenecer a uno de estos 4 grupos. La clase del 0, es decir, los que tienen resto 0 al ser divisibles por 4, todos los múltiplos de 4. La clase del 1, todos los que tienen resto 1, al ser divididos por 4, es decir, que son un múltiplo de 4 más 1. La clase del 2, los que tienen resto 2, al ser divididos por 4. Y la clase del 3, que son los que tienen resto 3, al ser divididos por 4. Todo número natural necesariamente cae dentro de alguna de estas categorías. Y no hay ningún número natural que no pertenezca a alguna clase de congruencia. Si tomo módulo 5 pasa lo mismo, solo que me quedan 5 clases, y si tomo módulo 18, de vuelta pasa lo mismo, pero me quedan 18 clases. Una por cada resto posible que tenga al dividirlo por m. Bien, teorema. Dados dos números enteros, tales que sean congruentes entre sí módulo m, y si yo tomo n un divisor de m, n divide a m, entonces lo que ocurre es que también son congruentes respecto de n. Bien, demostramos. Dado que A es congruente con B módulo M, entonces se cumple que A difiere de, no, perdón, acá hay un error en la secuenciación de la animación. Bien, lo que hacemos es acá dividir a M, a B, perdón, dividimos a A por M y me da resto R. Y dividimos a B por M y me da resto R. Y estos dos restos, el resto 1 y el resto 2, son iguales porque son congruentes módulo M. Al ser divididos por M, tienen el mismo resto. Bien, para algún resto, obviamente que está entre 0 y M, es decir, para alguna clase de congruencia que será entre 0 y el valor de M. En el ejemplo de recién, como era módulo 4, los restos eran 0, 1, 2 o 3. Por eso acá está el menor estricto. Bien, si restamos miembro a miembro, A menos B, acá Q1 por M menos Q2 por M y R menos R se van a eliminar porque son iguales. Sacamos factor común M y fíjense que esta es una definición alternativa de congruencia modular porque, bueno, A y B
son congruentes módulo M, quiere decir que su diferencia es un múltiplo de M, que es esto que está escrito acá. Bueno, pero M se puede expresar como, bueno, esto es lo que dije recién. M se puede expresar como un producto que usa N, porque N es un divisor de M. N divide a M, entonces M se puede expresar como T por N, digamos. Si sustituimos eso acá, esta sustitución ahí, nos queda que entonces A menos B es un múltiplo de N también, porque yo puedo asociar todo esto, y todo esto va a ser un entero, porque Q es un entero, o un natural, si estamos trabajando en naturales, Q2 es un natural, T es un natural, la resta de enteros hay que trabajar, porque si no, esto se me puede salir en los naturales. La resta de enteros es entero, y T, al ser un entero, el producto de enteros es enteros, así que A menos B es un múltiplo de N. ¿Y qué significa que sea un múltiplo de N? Bueno, entonces que son congruentes módulo N, o lo que es lo mismo decir que A menos B es congruente con 0 módulo N, o exactamente igual que A y B son congruentes módulo N, que como ven es la tesis. Ahí está demostrado el teorema. Entonces, si yo tengo dos números que son congruentes, por ejemplo, a ver, tomemos, módulo 4, o módulo 6, para no ser tan... Voy a escribir abajo. Ahí es muy fácil. El módulo 6. Yo tomo módulo 6 y tomo dos números que sean congruentes módulo 6 entre sí. Por ejemplo, a ver, 7, que tiene resto 1 al ser divididos por 6, y 61, que también tiene resto 1. Entonces, como 2 divide a 6, 2, 7 y 61 pertenecen a la misma congruencia modular en 2, que sería la clase del 1 también. Y también como 3 divide a 6, también pertenecen a la misma clase de congruencia en módulo 3, que también es la clase del 1, pero bueno, esto es casualidad. O sea que 7 y 61, que son congruentes módulo 6, también son congruentes módulo 2 y también son congruentes módulo 3. Bueno, un teorema más, si n divide a m, entonces todas las clases de congruencias de módulo n son la unión de clases de congruencias en módulo m. Esto por ahí es un poco difícil de ver, entonces vamos a hacer una exploración, vamos a ver qué es lo que ocurre con algunas clases de congruencia. Tomamos las clases de congruencia en módulo 12 y las clases de congruencia en módulo 3. En módulo 12, a ver si se entiende esto, bueno, acá no se ve bien la rayita, tenemos en celeste marcadas las clases de congruencia, la clase del 0, el 1, el 2, obviamente tenemos 11 clases de congruencia, y todos los números caen absolutamente en alguna de estas clases. Yo hice hasta el 59, pero esto obviamente sigue. Todos los números que están en la primera columna pertenecen a la clase de congruencia del 0, es decir, son múltiplos de 12. Todos los que están debajo de la columna del 1 tienen resto 1, pertenecen a la clase del 1, todos los de la columna del 2, etc. ¿no? Esas son las 11 clases de congruencia módulo 12, que bueno, el 60 cae acá, el 61, 62, etc. En módulo 3, nosotros tenemos 3 clases de congruencia, la del 0, la del 1 y la del 2. Ahora, fíjense que en la clase del 0 entra toda esta columna y esta columna. ¿Sí? El 3, el 15, el 27, el 39, el 51 son múltiplos de 3. Y esta columna que está acá también, y esta columna que está marcada en celeste, en naranja también. La clase del 1 corresponde a las columnas que están marcadas en violeta, todos los números que tienen resto 1. El 1, el 4, el 7, el 10, el 3, el 16, toda esta columna, toda esta columna, toda esta columna, y todos los números que siguen abajo, ¿no? Y la clase del 2 son las columnas que están en verde. Ahora, las clases de congruencia módulo 3, por ejemplo, la clase del 0, que es la que está pintada en naranja, es la unión de, en módulo 12, la clase del 0, me voy a poner acá. La clase del 0, decía, en módulo 3, es la unión de las clases módulo 12 del 0, del 3, del 6 y del 9. Si yo uno esas clases de congruencia en módulo 12, formo la clase del 0 en módulo 3. Y en 1 módulo 3, que son todos los que son violetas, son la unión de la clase del 1, del 4, del 7 y del 10 en módulo 12, y la clase del 2 en módulo 3 es la unión de la clase del 2,
del 5, del 8 y del 11 en módulo 12. Cada una de las clases de congruencia en módulo 3 es la unión de clases de congruencia en módulo 12. N en el teorema sería 3 y M sería 12. Cambiamos el ejemplo, ¿sí? Tomamos, bueno, lo que dije recién. La clase del 0, acá abajo, ¿sí? Es la unión de la clase del 0, la clase del 0 más 3, que sería la clase del 3, la clase del 0 más 6, que sería 2 veces 3, que es la clase del 6, y la clase del 0 más 3 veces 3, que sería 9. La clase de acá está, hay otro error de tipeo, esto por copiar y pegar, acá es la clase del 1, es la clase del 1 más la clase de 1 más 3, 4, más la clase de 1 más 2 veces 3, 7, más la clase de 1 más 3 veces 3, 10. Y acá seguramente dices, ah no, acá está bien. La clase del 2 es la clase del 2 más 1 vez 3, más 2 veces 3, más 3 veces 3. Fíjense que me quedaron la relación entre las clases de módulo 2 y módulo 3. Cada clase de módulo 3 es la unión de 4 clases de módulo 12, y lo que fui haciendo fue sumándole 1 vez 3, 2 veces 3, 3 veces 3. Bueno, para establecer esto como patrón, vamos a un ejemplo más. Ahora tomo las clases de congruencia módulo 12 y 4, este es el mismo dibujo que recién, esto no lo modifiqué, pero ahora sí, en módulo 4 tenemos 3 clases de congruencia, la del 0, la del 1 y la del 3. Y fíjense que la clase del 0, acá, en módulo 4, es la unión de la clase del 0, más la del 4, más la del 8. La clase del 1 es la unión de, la del 1 en módulo 4 es la unión de la del 1, la del 5 y la del 9 en módulo 12. La del 2 es la unión de, la del 2 en módulo 4 es la unión de la del 2, la del 6 y la del 10 en módulo 12. Y por último la del 3 en módulo 4 es la unión de la del 3, la del 7 y la del 11. Escribiendo todo esto, fíjense que me queda que la clase del 0 es la unión de la clase del 0 más 1 vez 4 más 2 veces 4. 3 clases de congruencia que las obtuve sumando 4. La clase del 1 es la clase del 1 más la clase del 1 más 1 vez 4 y del 1 más 2 veces 4. La clase del 2 es 1 más la unión de 1 más 2 más 1, perdón, 2 más 1 vez 4 y 2 más 2 veces 4. Y por último la clase del 3 es la del 3 más 3 más 1 vez 4 y 3 más 2 veces 4. Fíjense que lo que interviene es que yo, para unir las clases, voy sumando el módulo chico, que sería n, pero además obtengo 3 clases, que sería 12 dividido 4. En la diapositiva anterior obtenía 4 clases porque 12 dividido 3 era 4. Pero para formalizar esto, nosotros queremos ver que las clases de congruencia respetan en general estos dos ejemplos que mostré recién. Entonces tomo 2 clases de congruencia, módulo M y módulo N. Tomo por hipótesis que N divide a M, así que M se puede expresar como N por T. Y lo que quiero ver es que, dada una clase de congruencia del módulo chiquito de N, se puede juntar como 1, 2, 3, 4, 5 T clases de congruencia, que sería M dividido N, que da T clases de congruencia que las obtengo sumando el módulo chiquito que es N. A ver si se entiende esto. Voy a tratar de escribir, me parece que no está todo claro. Recién cuando yo tomé la clase de congruencias chiquitas en módulo 3 y en módulo 4, por ejemplo, la clase del 1 en módulo 3 era la clase del 1 unión la clase del 1 más una vez el módulo chico, que era 3, unión la clase del 1 más 2 veces el módulo chico, que es 3, más la clase del 1 más 3 veces el módulo chico, que es la clase del 3. Y obtengo 4, porque como estaba el módulo grande era 12 y el módulo chico era 3, la división, que sería t, era 4. ¿Sí? Ese es, digamos, lo que vimos recién. Borro todo eso. Bueno, sigo avanzando, vuelvo a habilitar el puntero y sigo avanzando. Bien, la clase A' es la clase en el módulo M, y la clase A es la clase en el módulo N. Bien,
Tomo un elemento genérico de la clase A', entonces, por definición de primalidad, si X pertenece a la clase del A, la diferencia es un múltiplo de N. Y como M se puede expresar como N por T, vemos que esto lo puedo sustituir. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, X pertenece a la clase de A en módulo N. ¿Qué prueba esto? Bueno, que si yo tomo en el módulo chico un número que pertenece a la clase del 11, en el módulo grande, perdón, pertenece a la clase del 11, en el módulo chico va a ser congruente con 11. Lo que pasa es que la clase del 11 en el módulo chico, por ahí no está representada por el número 11. Lo que estoy diciendo es que va a estar en la misma columna respecto a los ejemplos que hice recién, que la congruencia modular es la misma. Esto también lo podríamos haber usado con el teorema anterior, ¿no? Que como si X es congruente con A en módulo M, como N divide a M, también es congruente con A en módulo N. O sea, pertenecen a la misma columna. Bueno, esto prueba que una clase está incluida en la otra. No que son iguales, sino por supuesto esta fórmula, pero al menos sí sé que, no sé, si un número es congruente con 11 en el módulo grande, va a ser congruente con 11 en el módulo chico, ¿no? Esa es la inclusión que demuestra esto. Bueno, ahora tomo un elemento genérico, ahí está, un elemento que pertenezca a la clase de A, entonces verifica, en el módulo N, fíjense qué es esto, verifica que esto es el módulo chico, que la diferencia es un múltiplo de N, ¿no? Que es K por N, X menos A es K por N. Bueno, si aplicamos el algoritmo de la división y lo que hacemos es dividir acá en T, T era el número que era la división entre M y N, o sea, M era N por T, si a este número K lo dividimos por ese número T, llegamos a un algoritmo de la división de esta manera, donde R es un número que está comprendido entre 0 y T, que es menor a T y que puede valer 0. Bueno, si sustituimos acá arriba en esta K, sustituimos esta expresión, nos queda esto que está escrito ahí. Distributiva de N, acá, T por N, estaba en la diapositiva anterior, pero T por N es M, así que lo puedo escribir así. T por N lo sustituyo por N. Y ahora en esa igualdad lo que voy a hacer es aplicar congruencia modular lado a lado. Es decir, como la congruencia modular es distributiva respecto a la suma, respecto a la multiplicación, a cada uno de estos términos le aplico congruencia módulo M. Yo partí de que X pertenecía a la clase de la módulo N. Ahora voy a aplicar en módulo M. Q por M es congruente con 0, porque es múltiplo de M, Q por M. Así que esa parte del medio me va a quedar 0. Entonces se va. X es congruente, si aplico congruencia modular, esta igualdad pasa a ser congruencia. X es congruente consigo mismo. A queda, porque es congruente con A. Esto es congruente con 0, así que se va, y R por N queda. Esta congruencia es verdadera. Ahora, ¿por qué esto implica la tesis? Bueno, porque fíjense que R, por ser un número entre 0 y T, verifica la fórmula que estaba antes. Ahora voy a la diapositiva anterior. A ver, si vuelve. Vamos a la diapositiva anterior. Acá está. Ven que acá es 0, 1 por n, 2 por n, 3 por n, hasta t menos 1 por n. Es decir, todos estos números van desde 0 hasta t menos 1, no alcanzan a t. Vamos de vuelta a donde estaba recién. Entonces, esa fórmula, la que yo arrimé recién, este R cumple con esa condición. Y A es la clase de congruencia en A. Entonces yo tomé un número que pertenecía a la clase de congruencia en módulo, la clase de congruencia en A, y cuando me voy a M, bueno, está en alguna de estas, que respeta la fórmula que yo tomé. Y A es una clase cualquiera, entonces esto demuestra que hay una inclusión de la clase de la grande, chico digo, en la clase de la grande. Bueno, espero que se haya entendido. Bien, algunos teoremas varios que no vamos a demostrar, pero que sí los vamos a mencionar. Si A, esto son importantes para la operatoria, si A es congruente con B módulo M y C es congruente con D módulo M, yo puedo sumar congruencia con congruencia, ecuación con ecuación, digamos. A más C es congruente con B más D en módulo M. Por ejemplo,
15 es congruente con 7 en módulo 4 y 2 es congruente con 2 módulo 4. Eso quiere decir que, y ojo acá, 15 menos 2 es congruente con 7 más 2. Fíjense que de un lado resté y del otro sumé, sin embargo la congruencia se verifica. Bien, lo mismo pasa acá. Bueno, acá fíjense que 13 es congruente con 1, o sea, pertenece a la clase del 1, y 9 también. Bueno, 15 y 9 son congruentes módulo 3, 2 y 5 son congruentes módulo 3. Bueno, 15 más 2 y 9 más 5 son 17 y 14, que son también congruentes en módulo 3. 17 es congruente con 2 módulo 3 y 14 también. Bueno, si es congruente con B módulo M y C es congruente con D módulo M, entonces puedo multiplicar, digamos, miembro a miembro. 15 y 7 son congruentes módulo 4, está acá arriba, ¿no? Es el mismo que tomé acá, y 2 y 6 también son congruentes módulo 4. Si multiplico miembro a miembro, de un lado me queda 30, del otro lado me queda 42, y se mantiene la congruencia modular. Bueno, si A es congruente con B, módulo M, entonces sus potencias también lo son. 2 es congruente con 8 en módulo 3, los dos tienen resto 2, entonces si elevo ambos al cubo, se mantiene la congruencia modular. Bueno, si A es congruente con B módulo M y D es un divisor común de los tres, de A, de B y de D, entonces puedo dividir los tres y se mantiene la congruencia. Por ejemplo, 26 es congruente con 30 en módulo 4 y 2 divide a todo, a 26, a 30 y a 4. Entonces, divido los tres números y obtengo algo que sigue siendo verdadero, que 13 es congruente con 15 en módulo 2. Estos teoremas varios o propiedades no son difíciles de demostrar, pero bueno, no lo vamos a hacer. Bien, la estructura algebraica del conjunto formado por las clases de congruencias. Llamamos ZM al conjunto de todas las clases de congruencia en un módulo determinado. Por ejemplo, Z3 es el conjunto formado por la clase del 0, del 1 y del 2. Z10 es el conjunto de, me parece que es justo el ejemplo que puse abajo. Z10 es el conjunto de todas las clases formadas por clase del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Eso sería Z10. Y dentro de ese conjunto, con esas clases, M clases de congruencia, definimos las operaciones, la suma de las clases de congruencia y el producto de las clases de congruencia. Por ejemplo, la clase del 0 más la clase del 1, bueno, me da la clase del 0 más 1. La clase del 1 por la clase del 2 me da la clase del 1 por 2. Si estamos en módulo 4, por ejemplo, a ver, vamos a tomar un numérico acá. Si estamos en módulo, si M es 4, la clase del 1, la clase del 2, vamos a decir, a ver, ahí, la clase del 2 más la clase del 3, sería la clase del 5, pero no hay clase del 5. La clase del 5 es la clase del 1. El 5 pertenece a la clase del 1. Y la clase de 2 por la clase de 3 daría la clase de 6, pero no hay clase de 6. El 6 pertenece a la clase del 2. Entonces así están definidas las operaciones entre clases residuales. O clases modulares también se dice. Bien. ¿Qué verifica? Sin importar qué sea M, se verifica que la suma de clases da una clase. Acá, o sea, si yo sumo dos clases, no me salgo de las clases, como todos los enteros pertenecen a alguna clase, la suma siempre me va a dar un número de alguna clase. Hay un elemento neutro para la suma de clase, que es la clase del 0. Hay un elemento opuesto para la suma de clases. Si yo estoy en módulo 4, por ejemplo, el opuesto de 1 es 3, porque 1 es 3 menos 1 me da clase. Yo sumo la clase del 3 con la clase del 1, me da la clase del 0. Si yo me voy a módulo 7, la clase del 3 más la clase del 4 me da la clase del 7, pero no la clase del 7. La clase del 7 es la clase del 0. Entonces cada elemento tiene un opuesto. Y que la suma de clases es asociativa y conmutativa. Esto hace que ZM, sin importar quién sea M, es un grupo abeliano, forma estructura de grupo abeliano. Para el producto es cerrado, yo multiplico dos clases, me da una clase. Hay un neutro para el producto, que es la clase del 1, la clase del 3 por la clase del 1 a la clase del 3.
Es asociativo el producto de clases y es conmutativo. El problema es que no todos los M's, no todos los ZM's, tienen elemento opuesto. Entonces no podemos decir que siempre forma estructura de grupo abeliano, por lo tanto cuerpo, si combinamos las dos operaciones. Entonces lo que nos interesa saber es cuándo hay un elemento opuesto en un conjunto ZM. Para eso, teorema. En ZM, la clase A es invertible, es decir, una clase determinada en ZM es invertible, solamente si esa clase es coprima con M. A ver, esto fue confuso. Supongamos que estamos en Z8, entonces las clases que sean coprimas con 8 tendrían inversa. Por ejemplo, 2 no tendría inversa, porque 2 no es coprimo con 8, 3 sí, 3 es coprimo con 8, etc. Bien, vamos a demostrar. Bien, ¿cuál es la definición de que una clase sea invertible? ¿No? En la ida es invertible, tengo que probar que es coprimo con M. Que sea invertible quiere decir que existe otra clase, que en este caso estoy llamando B, tal que cuando los multiplico me da la clase del 1, que es el neutro de la multiplicación. Bien, pero por definición, la clase de A por la clase de B es la clase de A por B. Así está definida la operatoria. Entonces, si combinamos estas dos cosas, yo sustituyo esto acá, me queda que 1 es la clase de A por B. Entonces, A por B, el producto de A por B, si pertenece a la clase del 1, eso quiere decir que es congruente con 1 módulo M, porque así se definen las clases. Bueno, llevando esto a la notación de diferencias, eso quiere decir que A por B menos un múltiplo de M da 1. Esta era la definición alternativa de congruencia modular. Bueno, y si recuerdan de la clase anterior, esto es una combinación lineal entre A y M que me lleva al 1. Bueno, esa es la definición de números coprimos. Si existe una combinación lineal entre enteros cuya cuenta me da 1, acá la combinación lineal viene dada por B y por menos X, entonces A y M son coprimos. Entonces ahí está aprobada la tesis de la ida. Para la vuelta asumo que son coprimos, entonces por definición hay una combinación lineal que me lleva a 1 entre A y M, esos dos enteros X e Y, no tienen por qué ser positivos, ¿no? Por supuesto, los expreso como combinación lineal me da 1, y esto existe porque son coprimos. Bien, esto quiere decir que A por Y, estoy desarmando el camino de arriba, ¿no? A por Y es coprimo con 1 en módulo M, ¿sí? Por definición de congruencia modular, es decir, que A por Y es la clase del 1. La clase de A por Y es la clase del 1, pertenece a la clase del 1. Pero la clase de A por Y, la clase del producto es el producto de las clases. Entonces esto es la clase de A por la clase de Y. ¿Qué quiere decir esto? Que A tiene inversa, porque la clase de I, que es un entero, lo soperé y me dio el 1. Bueno, eso implica la tesis, es invertible. Y ahí queda demostrado lo que acabamos de ver. Un ejemplo de esto es, en Z10 tenemos 10 clases, perdón, del 0 al 9, y del 0 al 9, los únicos números que son coprimos con 10, es decir, que no tienen divisor común, son el 1, el 3, y el 7, ¿no? Y el 9. Son los únicos números que son invertibles. Entonces, si nosotros vemos esta tabla de operatoria, a ver si voy a explicar cómo funciona esta tabla, porque muchas veces la vamos a usar tanto para producto como para suma. La clase del 0 por la clase del 0 da 0. Obviamente 0 es elemento absorbente, ¿no? En todo cuerpo. Así que la clase del 0 multiplicado por cualquier cosa me va a dar 0 en fila y en columna. La clase 1 por la clase de 1 da 1. La clase de 1 por la clase de 2 da clase de 2. Clase de 1 por clase de 3 da 3. 1 por 4 da 4, etc. porque es neutro, tanto a derecha como a izquierda. Clase de 2 por clase de 2 da clase de 4. Clase de 2 por clase de 3 da clase de 6. Clase de 2 por clase de 4 da clase de 8. Y acá, ojo, clase de 2 por clase de 5 da clase de 10. Pero no hay clase de 10. Tiene que ser alguna de las que está acá arriba. Y 10 pertenece a la clase del 0. Así que acá me quedó 0. Clase de 2 por clase de 6 es 12. 12 no existe. 12 pertenece a la clase de 2. Clase de 2 por clase de 7 es clase de 4, porque es 14. Clase de 2 por clase de 8 es clase de 6, que es 16. Y clase de 2 por clase de 9, clase de 8, etc. Y como es conmutativo,
toda esta fila y toda esta columna son iguales. Entonces ahí vamos construyendo. Una vez que armamos una fila, armamos también su columna. Bien, ¿cómo veo las clases que son invertibles en esta grilla? Bueno, donde están los unos. Fíjense que acá la clase de 1 por la clase de 1, la clase de 1, así que 1 es su propia inversa. Clase de 3 por clase de 7 me da clase de 1, así que 3 es inversa de 7, y 7 es inversa de 3, porque 7 por 3 da lo mismo que 3 por 7. Y 9 por 9 me da clase de 1. La clase de 1 es su propia inversa, y la clase de 9 también. La clase del 3 es la inversa de la clase del 7, y la clase del 7 de la clase del 3. Bien, si no todos tienen inversa, quiere decir que Z10 no sería un grupo abeliano. Entonces, la pregunta es ¿cuándo forma un grupo abeliano con el producto? Bueno, cuando todas las clases tengan inversa, es decir, cuando todos los números que van de 0 a m, sin contar al 0, ¿no?, son coprimos con m, es decir, cuando m es primo. Entonces, el corolario importante de todo esto es que ZP, donde P es un número primo, es un grupo abeliano con la suma y grupo abeliano con el producto, entonces forma estructura de cuerpo. Solamente cuando P es primo, tenemos una estructura de cuerpo. Por ejemplo, Z2, Z3, Z5, Z7, Z11, son las clases de congruencia que forman la estructura de cuerpo. Teorema de Wilson. El teorema de Wilson es un teorema bastante relevante. Bueno, el teorema de Wilson dice que un número natural P es primo. Es relevante porque es un test de primalidad. Es una forma de probar si un número es primo o no. Si solamente si divide a P-1 factorial más 1. ¿Sí? P-1 factorial, recordemos la definición de factorial, es P-1 por P-2 por P-3, así hasta llegar a 1. Bien, repito, ¿no? Es un test de primalidad, cosa que es importante. Es fácil probar que 11 es primo, pero si tomamos un número de 6, 7 cifras, es mucho más difícil de probar. Bien, tomamos ZP, sabemos que en ZP tenemos estructura de cuerpo, y vamos a considerar el producto de todas las clases residuales. Es decir, vamos a considerar P-1 factorial. ¿Cuál es la clase de P-1 factorial? O mejor dicho, ¿a qué clase pertenece P-1 factorial? Bueno, como esto es 1 por 2, acá faltó el 3, por 3, por 4, por 5, hasta llegar a P-1, y como la clase del producto es el producto de las clases, bueno, entonces tendríamos acá que el factorial de P-1 pertenece al producto de todas las clases, ahí sería un 3. Bueno, todas las clases son invertibles, todas las clases tienen inversa porque estoy trabajando en ZP y P es primo. Entonces, a ver si se entiende lo que voy a decir. Vamos a suponer que la clase del 2 y la clase del 3 serían inversas, entonces esto da 1. Después, la clase de P-2 con la clase de P-1 son inversas, entonces da 1. Es decir, se van cancelando todas entre sí. Pero hay algunos números que van a quedar, que no se van a cancelar de a 2. Son aquellos números que son su propia inversa. Nosotros recién en el ejemplo de Z9, de Z10 era, la clase del 9 era su propia inversa. Entonces si yo en Z10 escribo a clase del 1, por la clase del 2, por la clase del 3, hasta la clase del 9, los únicos que se cancelan son el 3 y el 7. Y el 9 queda por más que tenga inversa, porque no hay otro 9 para que 9 por 9 sea 1. Entonces, la pregunta es, en P-1 factorial, ¿cuáles son las clases que no se cancelan? ¿Cuáles son los números que quedan dando vuelta? Por ejemplo, si la clase del 4 fuese su propia inversa, acá quedaría 1 por 1 por 1, un montón de 1, todo lo que se quedaron, y después me queda un 4 multiplicando. Entonces eso es importante porque me va a decir a qué clase pertenece P-1 factorial. Bien, entonces, como quiero ver cuáles son las clases que son su propia inversa, lo que estoy preguntándome es cuáles son las clases tales que A por A me da la clase del 1. A siendo una de estas clases que está acá, ¿no? Bueno, entonces, A cuadrado tiene que ser congruente con 1, porque A por A da A cuadrado. Tiene que ser congruente con 1 módulo P. Es decir, que A menos 1 tiene que ser congruente con 0 módulo P, restando 1 lado a lado. Bien, entonces, si A cuadrado menos 1 es congruente con 0 módulo P, quiere decir que P divide A cuadrado menos 1. Como P es un número primo, y A cuadrado menos 1 lo puedo escribir como A menos 1 por A más 1,
Eso quiere decir que por ser un número primo y dividir un producto está obligado a dividir alguno de los dos factores. Entonces, P tiene que necesariamente o dividir a menos 1 o dividir a más 1. Bien, entonces, si P divide a menos 1, quiere decir que A y 1 son congruentes módulo P. ¿Está bien? A menos 1 es congruente con 0, A es congruente con 1 módulo P. Es decir, que la clase de A sería la clase del 1. Entonces, este que está acá queda. Si A más 1, si P divide A más 1, quiere decir que A más 1 es congruente con 0 módulo P. Entonces A es congruente con menos 1 módulo P. Entonces la clase de A es la clase de menos 1. ¿Pero cuál es la clase de menos 1? No hay número negativo. Bueno, menos 1, si yo estoy, por ejemplo, en módulo 10, la clase de menos 1 es la clase de 9, porque las clases se mueven sumando el módulo. Todos los números que en módulo 4 pertenecen a la clase del 1, es 1, 1 más 4, 1 más 4 más 4, más 4, más 4, son progresiones aritméticas. Entonces la clase de A menos 1 es este último que está acá, que como en las clases, en realidad es lo mismo poner al número más chico de la clase, que es el que se suele usar, o cualquier número de pertenencia a la clase. Por ejemplo, en módulo 3, todos los números que tienen resto 1, que pertenecen a la clase del 1, que son el 4, el 7, el 10, bueno, por lo general se toma el 1, pero yo podría tomar el 4, o podría tomar el 10, podría tomar cualquiera para representar esa clase. Bueno, entonces puedo tomar o el P-1, que es el último, o el menos 1, que es exactamente igual. Entonces, en todo este producto, todos se cancelan menos el primero y el último. Todos esos se cancelan, acá otra vez dice 4 porque copié, que es un 3. Todos se cancelan menos el primero y el último. El primero es 1, es la clase del 1, y el último es la clase de menos 1. Entonces, ¿cuánto da esta multiplicación? Bueno, da menos 1, porque es 1 por menos 1. La clase de menos 1 es a la cual pertenece el factorial de P-1. Bien, volvemos acá arriba. Si esto pertenece a la clase de menos 1, ¿sí? Si P-1 factorial pertenece a la clase de menos 1, eso quiere decir que yo ahora puedo sumar lado a lado 1 y decir que P-1 factorial pertenece a la clase del 0, que es lo que yo quería probar. Porque si P-1 factorial más 1 pertenece a la clase del 0, P lo divide. Entonces, tengo probada la tesis del teorema de Wilson. Que fíjense que en este proceso probé la ida y la vuelta, porque valen por sí solo sí tanto la ida como la vuelta. Bien, una propiedad importante que vamos a tener que tener en cuenta para ver lo que sigue, es que si yo tomo una expresión A por X es congruente con A por Y en módulo M, hay que resistir la tentación de simplificar el A con el A, porque eso solamente se puede hacer si A es coprimo con M. Si A es coprimo con M, entonces X es congruente con Y. Si A no es coprimo con M, no se puede garantizar lo que está abajo. Entonces, ojo con cómo simplifican en las ecuaciones de congruencias modulares. Bueno, eso, ahí hay un error. Vamos a ver otro error de secuenciación. Vamos a las ecuaciones lineales en congruencia, que es lo que nos toca ver ahora. Una ecuación es obviamente algo que tiene esta estructura, donde nosotros tenemos que averiguar cuánto vale m. Bien, es evidente, dice que si x0 satisface la ecuación, entonces cualquier entero congruente con módulo m también va a ser solución. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo, por ejemplo, que... Bueno, ahora sí se estaba filtrando ruido. Decía, si, por ejemplo, yo sé que 3 es solución de esta ecuación, en módulo 8, bueno, cualquier número que sea congruente con 3 también va a ser solución. Entonces, lo que es importante entender es que cuando nosotros encontramos una solución, esa solución abarca toda la clase de congruencia con ese número. Voy a habilitar el puntero porque después si no la grabación no se ve. ¿Sí? Si tomamos un número que es solución, cualquier número que sea congruente en módulo m con ese número también va a ser solución. Bueno, entonces las soluciones son clases de congruencia. Cuando resolvemos una ecuación lineal de congruencia y obtenemos una solución, toda su clase de congruencia es solución. Bien, para la ecuación 2 por x igual 6 en módulo 8, bueno, ahora sí, x igual 3 es solución, 2 por 3 da 6, así que obviamente es solución. Pero no es 3 solución, sino cualquier número que pertenezca a la clase del 3.
cualquier número congruente con 3 en módulo 8, 3, 11, 19, etc. Bueno, 27, etc. Toda la clase de congruencia módulo 3 es solución de esa ecuación. ¿Sí? La clase de congruencia módulo 3, la clase de congruencia del 3 módulo 8 es solución de la ecuación. Bien, dado que las clases de congruencia son finitas, en módulo 8, ¿cuántas clases de congruencia hay? 8. Entonces, una forma de resolver esta ecuación sería probar todas las clases de congruencia y ver cuáles son solución. Bien, si es módulo 3, es fácil, porque hay que sacar 3 cuentas nomás. Por 0, por 1 y por 2. Si es módulo 8, bueno, ya habría que sacar 8 cuentas. 2 por 0, 2 por 1, 2 por 2, y probar cuáles son solución. Ahora, si el módulo es 137, bueno, el proceso de exhaustión, el proceso de probar uno por uno, a ver cuál encaja en la ecuación, bueno, tiende a ser ridículo, ¿no? Entonces nos interesa ver si hay una forma de resolver esta ecuación. Bueno, primero vamos a ver si la ecuación tiene solución, bajo lo que se denomina la condición de resolubilidad. Es decir, cuando una ecuación A por X congruente con B módulo M admite una solución. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a suponer que X0 es una solución particular. Entonces, si X0 es una solución particular, existe un Y tal que yo puedo escribir que A por X0, que es la solución, menos M por Y da B. Esto es la solución la definición alternativa de congruencia modular. Difieren, ¿sí?, en un múltiplo de M. A por X0, que es la solución, menos M por Y, este Y tiene que existir, me tiene que dar B. Bueno, ahora, olvidémonos de esto y pensemos en esto solo. Acá yo tendría que encontrar quiénes son X0 y quiénes son Y, porque A, M y B son los datos. Entonces, para que esto tenga solución, tengo que pensar que esto que está acá es una ecuación diofántica lineal. ¿Y cuál era la condición de resolubilidad de la clase anterior para las ecuaciones diofánticas? Que el máximo común divisor entre A y M divida B. Entonces, si el máximo común divisor entre A y M divide a B, la diofántica tiene solución y la de arriba también. Esa va a ser la condición de resolubilidad para una ecuación lineal de congruencia. Tengo que probar cuál es el máximo común divisor entre A y M y ver si divide a B. Bien, ¿cómo obtengo a partir de una solución particular, una vez que encontré un número que es solución, una solución general? ¿Sí? Esa sería lo que estoy buscando. Tengo X0, que es una solución particular, quiero ir hacia X, que va a ser mi fórmula de la solución general. Parecido a lo que hacemos con las diofánticas. Bien, voy a llamar D al máximo común divisor entre A y M, que tiene que existir, porque si no, por supuesto, por lo que está escrito arriba, no habría solución, así que no tendría sentido buscar la solución general. Bien, si D es el máximo común divisor entre A y M, divide A M, obviamente, y divide a B por la condición de arriba. Entonces, la ecuación lineal dada, A por X0 congruente con B, tiene que ser también A por X congruente con B. A ver, X0 solución tiene que ser congruente con B, y X, que es lo que yo estoy buscando, tiene que ser solución, también tiene que ser congruente con B. Entonces, en esta cadena de congruencias, lo que puedo hacer es dividir todo por D. ¿Por qué? Porque D divide A, D divide a B, D divide A, D divide a M, y como es un divisor de los tres, puedo usar esa propiedad en la diapositiva que decía teoremas varios, que mantenía la congruencia. A divide a D, B divide a D, D divide A, D divide a B, D divide A y D divide a M. Entonces me queda ahora que voy a tomar la primera parte, voy a descartar la parte del medio, me voy a quedar con la última parte, y fíjense que como A sobre D es congruente con M sobre D, porque D es el máximo común divisor, esta es una de las propiedades que vimos en la clase anterior, entonces los puedo cancelar, A sobre D, acá. Repito, A sobre D es congruente con M sobre D, es uno de los teoremas de la unidad anterior. Entonces los cancelo, ¿sí? Lo que dije recién. Entonces, X0 tiene que ser congruente con X en módulo M sobre D. Ojo acá, porque fíjense que lo que habíamos visto antes es que todos los números de la que pertenecen a la congruencia de X0 van a ser solución. Pero acá no me dice que X es congruente con X0 módulo M. Es congruente con X0 módulo M sobre D, que es un número diferente a M. Entonces tenemos que analizar eso.
¿Qué significa que x0 sea congruente con x módulo m sobre d? Que difieren en un múltiplo de m sobre d. Entonces, esta fórmula que está acá, esto que está acá, es lo que nosotros vamos a considerar como la fórmula de la solución general, que sería x. Ahora, ojo, como son clases de congruencia, esto tiene un tope. K es un número que está acotado. K va a estar acotado entre 0 y K va a ser el número del resultado de dividir a K está acotado, lo digo de vuelta, entre 0 y D. Ahí está, para que quede más cómodo. ¿Sí? Son las soluciones de la ecuación. Bien, tomemos nota de esto porque lo vamos a hacer en un ejemplo. Primero que la conducción de resolubilidad, es que el máximo común divisor entre A y M divide a B, y después la fórmula de la solución general, que está acá abajo, la anoto ahí y vemos un ejemplo. Bien, tomamos la ecuación, 152 por x, congruente con menos 88 módulo 36. El método de exhaustión acá sería probar las 36 clases, cosa que, bueno, tiende a lo ridículo. Entonces lo que vamos a hacer primero es reducir estas congruencias. Es decir, 152, ¿a qué clase pertenece módulo 36? Bueno, lo averiguamos. 152 es congruente con 8 módulo 36. Y menos 88, ¿qué clase pertenece? Bueno, a 20. Bueno, una forma de hacer esto sería dividir 52 en 36 y ver cuál es el resto. La resto 8. O empezar a restarles 36. 152 menos 36, menos 36, menos 36, menos 36, hasta que me quede el número positivo más chico posible. Lo mismo con 88, ¿no? Me puedo sumar 36, 36, 36 hasta que llegue al número positivo más chico posible. Entonces, reduzco, ¿no? Cambio el 152 por un 8 y el menos 88 por un 20. Ahí está. Ahora voy a ver si es resoluble. Necesito el máximo común divisor entre 8 y 36, que es 4. Entre 8 y 36 es 4. Y 4 divide a 20. Entonces hay solución. Si tiene solución. Sé que hay solución. ¿Cuántas? 4. 4 clases de congruencia tienen que resolver esta ecuación. El máximo común divisor es 4. Tengo que obtener 4 soluciones para la ecuación propuesta. Bien, reducimos ahora otra vez esta ecuación dividiendo todo por D. Voy a hacer 8 dividido 4, que es el máximo común divisor, 20 dividido 4 y 36 dividido 4, que es el módulo. Se transforma en 2 por x igual 5, congruente en módulo 9. Ahora necesito x0, que es una solución particular. Acá sí voy a hacer una exhaustión. Voy a estudiar el producto de las clases de 4. Voy a hacer una especie de tabla como la que hice al principio, pero no la voy a hacer de 9 por 9 con todas las clases, sino que voy a tomar todas las clases posibles módulo 9, que son de 0 a 8, y las voy a multiplicar por 2. 2 por 0 da 0, 2 por 1 da 2, 2 por 2 da 4, 2 por 3 da 6, 2 por 4 da 8, 2 por 5 da 10, que en módulo 9 es 1, 2 por 6 da 12, que en módulo 9 es 3, 2 por 7 da 14, que en módulo 9 es 5, y 2 por 8 da 16, que en módulo 9 es 7. ¿Cuánto quiero que dé? 5. Entonces la solución está acá. ¿Sí? Acá está la solución. 2 por 7 da 5. La clase del 7 es una solución particular. Una vez que tengo una solución particular, fíjense que puedo usar la fórmula y obtener el resto de las soluciones. Las soluciones son, ¿sí? X1, digamos, 7, que es la solución particular, K va a ir desde 0 hasta 4, para tener las 4 soluciones, y M dividido D, acá podemos escribir M dividido D, que sería 36 dividido 4, o directamente 9, como escribí yo. X2 es 7 más 1 por 9, X3 es 7 por 2 más 9, y X4 es 7 por 3 más 9. Ahí tengo las 4 soluciones, de 0 a hasta te dije 4 recién me parece, pero no, lo que tengo que tener es 4 soluciones. Si le pongo 4 a 9 acá, 7 más 9 va a ser congruente con este número. Bien, las soluciones son entonces la clase del 7, 7 y 9, 16, 7 y 18, 25, 7 y 3 por 9, 27, 34. Estas son las clases de congruencia módulo 36 que resuelven la ecuación de arriba. ¿Se puede testear esto? Sí, por supuesto. 157 por 7 es congruente con menos 88. Ojo acá, no me tiene que dar menos 88. Tiene que darme congruente con menos 88, es decir, congruente con 20. Etc.
Bien, me parece que esto es todo. Sí, esto es todo y bueno, quedamos en condiciones de resolver la práctica número 6, creo que es.